Manual de Seguridad Escolar, parte 1. Capítulo 1. Estrategia de seguridad escolar. El Consejo Escolar de Participación Social, sus comités y el fortalecimiento de la seguridad escolar. Este manual contribuye a fortalecer el acervo teórico-práctico con que cuentan las comunidades escolares para enfrentar situaciones de riesgo. Para que las orientaciones que contiene sean eficaces, es indispensable contar con la colaboración activa y responsable de madres y padres de familia o tutores, así como del personal directivo, docente y demás miembros de la comunidad escolar. En este sentido, cobra especial relevancia la instalación y funcionamiento de los órganos formales de participación, como el Consejo Escolar de Participación Social. Los consejos escolares de participación social cumplen con el propósito de favorecer el bienestar de la escuela, promoviendo actividades y articulando esfuerzos para incidir en la mejora educativa y en el desarrollo integral de los alumnos. Para facilitar el cumplimiento de este propósito, la Secretaría de Educación Pública emitió el Acuerdo 535, en el que se establecen los lineamientos generales para la operación de los consejos escolares de participación social y para la conformación de los comités de apoyo al consejo, mismos que se encargan de realizar actividades focalizadas en temas específicos como lectura y mejora de la biblioteca, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento, protección civil y seguridad escolar, impulso a la actividad física, actividades artísticas, recreativas y culturales, desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares, establecimiento de consumo escolar, cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar. Si bien todos los comités contribuyen a la construcción de un ambiente escolar armónico, en el marco del trabajo que se deriva de la implementación de este manual, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar cobra especial importancia, ya que su objetivo se centra en la promoción de la cultura de prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar. En este sentido, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar debe facilitar el diseño e implementación de un proyecto de seguridad escolar que permita comprender los riesgos, en la medida de lo posible prevenirlos y, en su caso, reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Este proyecto debe complementarse con una mayor vinculación institucional a favor de la seguridad, la promoción de simulacros y capacitaciones en primeros auxilios, y las acciones pertinentes para el pronto restablecimiento de la vida cotidiana de la escuela después de una contingencia. La escuela debe ser el espacio más seguro para la infancia después del hogar. Sin embargo, debido a los sucesos de violencia que se viven en ciertas regiones del país, en algunas familias crece la preocupación por la seguridad de sus hijos cuando se encuentran fuera de casa. Con el propósito de garantizar la integridad física y emocional de los miembros de la comunidad escolar, de fortalecer las acciones para la protección de las instalaciones y de incrementar la percepción de seguridad entre la población, en este manual se ofrecen pautas para manejar las situaciones de emergencia generadas por la violencia que pudiera presentarse en las escuelas. Muchas comunidades educativas se extrañarán por el contenido de este manual, ya que las situaciones aquí abordadas no responden a su realidad. Y es que la mayoría de las escuelas del país pueden trabajar en el marco de una sana convivencia y un entorno seguro. No obstante, otras se ven envueltas involuntariamente en situaciones de violencia e inseguridad que alteran la normalidad educativa. En tales casos, resulta indispensable contar con orientaciones, lineamientos y procedimientos para reaccionar ante eventos para los que ningún mexicano está preparado: balaceras, amenazas y extorsiones, armas en la escuela o incluso personas muertas en la vía pública. No podemos permitir que dichas situaciones vulneren la integridad física y emocional del alumnado, que marquen su infancia o su adolescencia ni trastoquen sus valores. Alcances de la escuela: prevención, protección y primer nivel de reacción. La prevención centra su atención en los riesgos que afectan la salud física y emocional de la persona, la seguridad del inmueble y las posibilidades de cumplir con los propósitos educativos.
Tiene una dimensión formativa, porque para prevenir se requiere autoconocimiento, analizar el entorno, fomentar el autocuidado y el cuidado del otro, además de promover estilos de vida saludables. La atención en casos de emergencia y manejo de crisis se aplica cuando el riesgo se ha convertido en una realidad, es decir, cuando ya enfrentamos el problema. Las acciones reactivas tienen el propósito de proteger la integridad y salud de todas las personas, principalmente de las niñas, niños y adolescentes, atender las consecuencias y volver a la normalidad con el menor daño posible. Al igual que la prevención, la reacción tiene un efecto formativo, pues contribuye a la formación de personas resilientes, quienes aprenden a manejar situaciones de emergencia y aplican valores como la solidaridad y el aprecio por la vida humana. Para reaccionar adecuadamente ante situaciones de crisis, es pertinente conocer los 3 momentos que las caracterizan. Emergencia. Es cuando surgen o emergen las dificultades. Crisis. Se refiere al clímax de la situación. Post-crisis. Ha pasado la contingencia, pero aún se sienten sus efectos. En el Manual de Seguridad Escolar se establecen recomendaciones acerca de los principales eventos que pueden presentarse en las escuelas ubicadas en las zonas más críticas del país. La intención es analizar este manual con el fin de integrar un proyecto de seguridad escolar que le permita a cada escuela reaccionar ante una emergencia sin estrés, con procedimientos claros y con criterios adecuados para tomar decisiones. Sin embargo, no servirá de mucho si solo se consulta hasta que se presenta la crisis. Esta publicación está dirigida a los colectivos escolares y a los consejos escolares de participación social, en especial al Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, no a los estudiantes. El trabajo para prevenir riesgos se lleva a cabo principalmente mediante las actividades académicas de formación cívica y ética, y se completa con las acciones sugeridas en los materiales elaborados en el programa Escuela Segura y en otros programas estatales. Los estudiantes, al igual que el resto de la comunidad educativa, seguirán involucrándose en acciones formativas y preventivas y participarán en las medidas reactivas con base en diversas estrategias sugeridas en estas páginas y en otros materiales similares. A la escuela no le corresponde juzgar a las personas involucradas en hechos delictivos, sean miembros de la comunidad escolar o no. No es su tarea luchar contra el crimen ni resolver los problemas que han dado origen a la violencia. Todas las acciones ejecutadas en la escuela deben tener un sentido pedagógico. Por esta razón, ante las crisis de seguridad, no es suficiente establecer un conjunto de procedimientos para enfrentar la emergencia. También se requiere una estrategia integral que incluya el tratamiento educativo de las situaciones, pues de esta manera se fortalecerán los valores que se ponen en juego cuando nos protegemos unos a otros. Se promoverá una postura crítica ante la violencia y las actividades delictivas, además de que la comunidad escolar será capaz de convertir las crisis en oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y social. Ante una crisis de seguridad, resulta insuficiente aplicar estrategias y protocolos de reacción. La escuela debe ser arropada por la comunidad y protegida por las autoridades e instituciones relacionadas con la seguridad pública, así como por los cuerpos de emergencia y protección civil de manera rápida y efectiva. En tales circunstancias, la escuela no debe estar sola. Por eso es importante sumar esfuerzos con las familias y con el alumnado para constituir una comunidad educativa que, en coordinación con otras instancias locales y federales, realice lo siguiente. 1. Proteja la integridad física y emocional de los estudiantes y del personal escolar. 2. Brinde o gestione la atención para el manejo de las secuelas físicas y emocionales de las crisis en alumnos, docentes, directivos y resto del personal que labora en los planteles educativos. 3. Oriente al alumnado y a las familias en los procedimientos legales y psicológicos derivados de la crisis. 4. Reporte ante la autoridad competente
las situaciones de violencia que han impactado en la escuela. 5. Convierta la crisis en una experiencia de aprendizaje. Algunas de estas acciones van más allá de las funciones usualmente designadas a docentes y directivos, pero no se trata de agregar trabajo voluntario al quehacer educativo, sino de cumplir con la responsabilidad que el Estado mexicano tiene junto con las familias de proteger a la infancia de cualquier situación que ponga en peligro su desarrollo e integridad. La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de todos los estados, parte de disponer las medidas necesarias para proteger a la infancia de cualquier situación que afecte su sano desarrollo y ponga en riesgo su integridad física y emocional. Tanto las familias como los servidores públicos deben proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación, pornografía, consumo y tráfico de drogas, trata de personas y conflictos armados. Esta obligación se asocia con el derecho a la protección, el cual incluye la realización de acciones que ayuden a las víctimas de la violencia a recuperarse física y emocionalmente. La unión fortalece. Ante las crisis de seguridad, nuestra fuerza no está en las armas ni en la construcción de altas bardas, sino en la unión familia, escuela, comunidad, autoridades, para desplegar una protección solidaria en el marco de una ética del cuidado, basada en el reconocimiento del otro como persona con dignidad y derechos, así como en la conciencia de que todos necesitan de los demás, por lo que se debe asumir la responsabilidad de cuidarse unos a otros y a sí mismos. Como la responsabilidad de proteger a la infancia no es exclusiva de la escuela, los lineamientos de este manual involucran a toda la comunidad y requieren trabajo efectivo y coordinado de las autoridades, el compromiso de las familias y la responsabilidad de los alumnos en el autocuidado y el cuidado de los demás. En el siguiente esquema se sintetizan las atribuciones y tareas de estos actores en la prevención, manejo y resolución de las crisis de seguridad. Participación de los alumnos en el autocuidado y en la prevención de riesgos, en acciones colectivas como simulacros o campañas, en las brigadas de seguridad escolar para que, según sus capacidades, apoyen a los maestros en los procedimientos de respuesta ante la crisis y procuren la contención emocional. Participación de las familias en el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social. En el cuidado de sus hijos, la prevención de riesgos y la cooperación para evitar acciones que incrementen la vulnerabilidad de la comunidad escolar. En el manejo responsable de las situaciones de crisis, evitar la propagación de rumores, impedir las aglomeraciones en la escuela en momentos de peligro y colaborar en la protección solidaria. En divulgar la información que la escuela hace llegar a la comunidad. En la aplicación de procedimientos de respuesta ante la crisis para favorecer la contención emocional. Participación de la comunidad. No contribuir a la propagación de rumores. Colaborar para ubicar y habilitar espacios seguros fuera de la escuela en los que puedan resguardarse padres, alumnos y maestros. Ubicar contactos externos que mantengan la comunicación de la escuela con el exterior en caso de que se cierre por un disturbio. Apoyar la protección de la escuela mediante acciones de vigilancia y el compromiso de respetar al alumnado y al personal. Denunciar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar. Participación de las autoridades. Son las principales responsables de proteger a la población, principalmente a la infancia. Deben brindar información oportuna y promover acciones preventivas. Su respuesta tiene que ser pronta en situaciones de crisis. Proteger a la escuela y a la comunidad. Coordinar las acciones de los cuerpos de seguridad y de los niveles de gobierno. Asesorar a las comunidades educativas en la implementación de acciones preventivas y reactivas. Por ejemplo, cómo detectar las zonas que son más seguras en la escuela, cómo manejar las evidencias de un hecho violento o delictivo, cómo denunciar un hecho sin ponerse en riesgo, habilitar a las escuelas con herramientas para la protección, como alarmas silenciosas conectadas directamente con los cuerpos de seguridad,
promover el uso responsable de las líneas de emergencia.